A continuación, A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Bienvenidos al entrenamiento Nueva Criatura. Recuerden que es un curso de 12 lecciones en las cuales estamos siendo capacitados para discipular a otros. Ese es el propósito. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra, dijo Jesucristo. Es un trabajo que se nos encomendó a la iglesia, a todos los que hemos nacido de nuevo. No es un trabajo solamente para los predicadores, para los pastores, para los ministros, sino para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Esta es la lección número 9, alabanza y adoración. La Biblia dice que Dios creó a su pueblo. Este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo, dice, proclamará mis alabanzas. Cada uno de los que hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, debemos saber que fuimos creados con varios propósitos, pero uno en específico que la Biblia nos enseña aquí en Isaías 43:21 es que fuimos creados para publicar y anunciar las alabanzas de nuestro Dios. Ese es uno de los motivos por los que tú y yo fuimos creados. Y ahora, siendo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y de la iglesia victoriosa, de la iglesia vencedora, tenemos algo entonces en nuestra genética espiritual, y esto es que debemos alabar a Dios, que debemos anunciar las alabanzas de nuestro Dios. El libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este es uno de los motivos por el cual vivimos, por el cual, como dice la Biblia, nos movemos y somos. Tenemos que entender que fuimos creados para alabar el nombre de nuestro Dios. Es una naturaleza que Dios puso en sus hijos, en toda la creación, pero hablando de la iglesia, con este privilegio de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta lección tocaremos algunos aspectos importantes iniciales del tema de la alabanza y de la oración. No es un estudio profundo de este tema, que es vasto, que es bastante profundo, interesante. Solamente tocaremos los puntos claves, los puntos importantes, iniciales, para que todos aquellos que están igual iniciando en el camino del Señor
puedan proyectarse en una vida de alabanza y de adoración a Dios. Todos necesitamos saber que todos los días de nuestra vida, de nuestro corazón, debe salir un olor fragante, y esto es alabanza y adoración. No es difícil entender el concepto de alabanza, pues es parte de la vida cotidiana. Los padres alabamos a los hijos, reconocemos a los hijos cuando estos agradan a Dios, cuando estos cumplen sus tareas, cuando estos están alcanzando esos propósitos que tienen en el día a día. Un jefe debe reconocer y alabar a sus empleados por el buen trabajo, por el trabajo que estén haciendo con excelencia. Y dentro de todo este ámbito de reconocer y alabar, hay algo que la Biblia nos enseña, que la alabanza más elevada, la alabanza que debe tocar el trono de Dios, es la que se dirige desde un corazón entendido y agradecido, y esta alabanza tiene que estar dirigida a nuestro Dios, porque esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Fuimos creados para eso. También, cuando hablamos a alguien más acerca de Dios, de la grandeza de Dios, de las virtudes de Dios, lo que comúnmente conocemos, cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, también estamos alabando a Dios. Hay entonces, del corazón de la persona que está levantando esta gratitud y esta alabanza y adoración a Dios, hay un sentido de reconocimiento y también de grandeza de nuestro Dios, que Él es digno y Él se merece toda la alabanza. Veamos algunas definiciones dadas a la palabra alabar. En el diccionario destaca su sencillez, y esto es: alabar significa elogiar, celebrar con palabras, decir de algo o alguien cosas que significan aprobación. En esta definición encontramos que la alabanza tiene un enfoque bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, número uno, se alaba a Dios directamente. Y para fines prácticos, vamos a decir que hay una alabanza en forma vertical. Es directo para Dios. Lo exaltamos, expresamos admiración a Dios, declaramos alabanza a Dios. Esto es en forma vertical. Y número dos, se alaba a Dios de manera indirecta, o también para efectos prácticos de forma horizontal, al hablar bien de Dios, al exaltarlo delante de los demás, al testificar de Dios con otras personas. Esto es entonces que la alabanza se puede dar directamente a Dios, o también se puede expresar a otros con referencia a Dios. Exaltarlo delante de los demás. Una cosa importante de la alabanza es que ésta se ocupa de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Eso debe caracterizar a nuestra alabanza. Las palabras, la oración, los cantos, lo que podamos expresarle a Dios en forma de alabanza, tiene que ocupar primordialmente esto: ¿quién es Dios y lo que ha hecho Dios? La Biblia dice que su pueblo le alababa por las maravillas que Dios había hecho en medio de ellos en el Antiguo Testamento. En la iglesia de estos tiempos también debemos poner un canto, una expresión, una palabra en nuestra boca y en nuestro corazón para declarar quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Suficientes razones hay para declarar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en esta forma de alabar a Dios, a través de la alabanza, a través de la adoración, estamos también enfocando el carácter incomparable y los actos maravillosos
que Dios ha dispuesto a favor de sus hijos. Es importante también entender que debemos alabar a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Esto es importante entenderlo. Y no solo entenderlo, sino vivirlo y practicarlo. Debemos alabar a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Entendiendo que Él es digno de alabanza porque simplemente por quien es. Por eso Él es digno de alabanza, porque Él es Dios. Y debemos reconocer que Él es Dios. La alabanza también se caracteriza por la celebración y la alegría. Esto forma parte inherente de la alabanza. Alegría, celebración, y además se expresa con cantos. Una referencia importante es el pueblo de Israel, y ellos verdaderamente vemos en pasajes de la Biblia, y el libro de los Salmos es como el himnario del pueblo de Israel. Y vemos ahí las expresiones de gozo, de alegría, los gritos, expresiones orales, toque de instrumentos y muchas formas externas de manifestar gozo, alegría, celebración a Dios. La alabanza entonces se caracteriza por alegría y por una expresión con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Debe haber entonces signos visibles en nuestro cuerpo de gratitud, de honra a Dios. La Biblia nos habla de muchísimas formas de expresión, cómo debemos alabarle nosotros que somos su pueblo y sus hijos. Les repito que en esta lección no vamos a estudiar, hay toda una teología en la alabanza y la adoración. Hay cosas muy importantes que la Biblia nos enseña. Esto es solamente el inicio para que tú y yo podamos incursionar en este mundo de la alabanza y la adoración a Dios. Así que si el pueblo de Israel, un pueblo expresivo, y en el libro de los Salmos se nos muestra cómo el pueblo de Israel era muy emotivo para alabar a Dios, para adorar a Dios, es un ejemplo para que tú y yo también lo hagamos como cristianos en estos tiempos. Las reuniones entonces de la iglesia tienen que ser reuniones que se caractericen por alabanza y adoración. Es por eso que cuando nos reunimos presencialmente, ahora no lo estamos haciendo por este tema ya conocido de la pandemia, pero cuando nos reunimos presencialmente, esto es uno de los elementos importantes de nuestras reuniones. Alabar a Dios, gozarnos, levantar las manos, poner un canto en nuestro corazón y en nuestra boca de gratitud a Dios. Y Dios ha capacitado a algunos de sus hijos con dones, con talentos, para que juntamente con todo el pueblo ellos puedan ir abriendo brecha y alabando al Señor, y el pueblo también entrando en ese ambiente de alabanza y adoración. Quiero citar solamente algunos versículos en los cuales la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña la alabanza a Dios. Salmo 66, versículos del 1 al 3. Salmo 66, verso del 1 al 3. Dice así este salmo: griten alabanzas alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios qué imponentes son tus obras. Este salmo nos describe algunas características cómo debemos alabar a Dios. Luego, este mismo salmo, pero en el versículo 8 dice: que el mundo entero bendiga a nuestro Dios
y cante sus alabanzas a viva voz. Fíjense bien, que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. Luego, el Salmo 98, versículos del 4 al 6, dicen así estos versículos. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Levanten la voz, aplaudan y canten salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa. Al son del arpa eleven sus cantos. Vengan a la presencia del Señor, nuestro Rey, y aclámenlo al son de trompetas y bocinas. Vemos en la Escritura, entonces, en estos pasajes las características cómo debemos alabar a Dios. Leo también finalmente el Salmo 150, versículo 6, y así dice este verso, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. Amén. Así que Dios es digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Veamos también en esta lección, en esta parte de este entrenamiento, cuál es la esencia de la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es expresar reverencia, es inclinarse delante de alguien a quien se está adorando. En este caso, claro, estamos hablando de adorar a Dios, es rendirle homenaje, en fin, es amar en alto grado. Así definiríamos la adoración. Amar en alto grado es la alabanza a su máxima expresión, es la adoración. La adoración es también un mundo espiritual en el cual los hijos de Dios debemos vivir todos los días adorando a nuestro Dios. La adoración es entonces la forma más alta de alabanza. La adoración significa reconocer el valor de algo y reaccionar de manera apropiada al mismo. Voy a señalar 3 características de la esencia de la adoración. Estas ustedes las tienen ahí en su material y este material es una guía para poder ir avanzando en este entrenamiento. Número 1, adorar es una actitud del corazón. La adoración no es un estilo de música, es un estilo de vida. No confundamos ahí entonces que alabanza es un estilo de música y adoración es otro estilo de música. Adorar es una actitud del corazón y va mucho más allá de un estilo de música, es un estilo de vida, la adoración. Número 2, un fluir extraordinario de pensamientos y emociones que fluyen espontáneamente, no son forzados, sino como Jesucristo lo dijo en San Juan 4, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso también tiene que ver con la adoración. Y número 3, la adoración es el derramamiento del alma en profundas expresiones de reverencia, temor, maravilla y adoración. Así pues, la esencia de la adoración es una actitud del corazón, un fluir extraordinario de pensamientos y emociones que fluyen espontáneamente y es el derramamiento del alma delante de Dios en profundas expresiones de reverencia, temor, maravilla y adoración. Vayamos a la sección La Biblia dice. Y para ello voy a leer varios versículos de este salmo. Dice así la Escritura: Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno del carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con
címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Este es el Salmo 150 y leí los versículos del 1 al 6. Y en estos versículos podemos encontrar muchas razones para alabar a Dios, pero también podemos encontrar formas para alabar a Dios, herramientas como alabar a Dios. Aquí se nos dan varias de ellas. Dice con el fuerte toque del cuerno del carnero. El cuerno del carnero, un instrumento que el pueblo de Israel utilizaba para varias razones. Cuando se coronaba un rey, cuando había fiesta, también era un sonido que emitía alarma, alerta, en fin, varias razones, pero el toque del cuerno del carnero representa gozo, júbilo y convoca al pueblo a alabar a Dios. Se nos citan algunos instrumentos con los cuales alabar a Dios, con instrumentos de cuerdas, con flautas, con címbalos, con panderetas. Alaben, lo dice, con címbalos fuertes y resonantes. O sea que la alabanza a Dios es fuerte y resonante. Es una manera de expresarle gratitud a Dios. Y finalmente dice que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y tú y yo respiramos. Entonces, alabemos al Señor. Toda la creación alaba a Dios. Las aves, los pájaros alaban a Dios, la creación. La Biblia está llena de ejemplos en donde se nos dice que toda la creación alaba al Señor. Muy bien, la Biblia es nuestro manual de alabanza. Voy a tocar aquí algunos aspectos que pueden ser algunas preguntas o algunos cuestionamientos que se puedan plantear mientras ustedes estén desarrollando este discipulado específicamente en esta lección. Recuerda esto, la Biblia es nuestro manual de alabanza. La Biblia nos enseña cómo debemos alabar a Dios. Pero también el Espíritu Santo es el que nos guía perfectamente para poder alabar a Dios. Y si tenemos estos dos factores, estas dos cosas sumamente importantes, nuestra alabanza tocará el trono de Dios y agradará el corazón de Dios. La Biblia es nuestro manual de alabanza y el Espíritu Santo es el inspirador, es el que guía la alabanza. Importante que en todas las canciones y en los cantos que se cantan dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias, las congregaciones, tengan estas características que son fundamentales, que son básicas. Siempre apegados a la palabra, pero guiados por el Espíritu Santo. Esto nos va a llevar a que la alabanza y la adoración a Dios cumpla con los propósitos. Estamos viviendo en una época, en una era donde tenemos un gran universo de personas, de ministros que alaban a Dios, que se dedican a ello de tiempo completo. Entonces, tenemos alabanzas, pero al por mayoreo. Pero importante es que cuidemos qué oímos y qué cantamos como alabanza y adoración a Dios. No cantemos algo que no esté inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo poder saber si está inspirado por el Espíritu Santo? Que esté acorde a la palabra de Dios. Hay muchos cantos que solamente tocan el alma, cantos salmáticos, que mueven la emoción de las personas, pero que no tienen sustento, que no tienen doctrina, que no tienen fundamento en la palabra de Dios, que no tienen inspiración del Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado con ello. La esencia, la música, el mensaje que se transmite en la alabanza y la adoración es importante. El contenido es muy importante. Y luego podemos ver también la música, lo que viste a ese contenido.
Y a veces lo que viste al contenido es lo más llamativo, es lo que es, como decimos, es muy pegajoso y puede estar ahí, pero en realidad a veces los contenidos no tienen inspiración del Espíritu ni están sustentados en la palabra. Así que cuidemos la alabanza. Además también señalo que la alabanza no es un estilo de música, sino un estilo de vida. Debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso lo dijo Cristo Jesús. Adoradores en espíritu y en verdad. Y una de las bendiciones de congregarnos es que alabamos a Dios. Y si ya anhelamos congregarnos presencialmente, porque ya queremos alabar a Dios así en vivo, estando presencialmente en el auditorio, en el lugar donde nos hemos congregado y nos seguiremos congregando para alabar a Dios y para también oír su palabra, pero el tema es la alabanza y que ya debe haber en nuestro corazón esa expectación, ese deseo por ya estar ahí juntos alabando al Señor, gozándonos en libertad. Yo creo que cuando regresemos de toda esta pausa, de toda esta pandemia, vamos a regresar motivados. Y espero que sí, todos traigamos una actitud distinta de alabanza y adoración. Pero para las personas que están siendo discipuladas, enseñarles a alabar a Dios desde sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. La alabanza es un estilo de vida. Y luego lo expresamos con nuestro corazón, con nuestra voz, con nuestras acciones. Lo expresamos con signos exteriores de alegría y de adoración. La iglesia provee y debe proveer los medios de alabanza. Y por eso como iglesia nos reunimos, así lo dice la Escritura, para cantar alabanzas a nuestro Dios. Y este es el tiempo. Este es el tiempo en el que Jesucristo anunció hace más de 2000 años. Y se lo dijo a una mujer que no era del pueblo de Israel, era de Samaria, una mujer samaritana. Y Jesucristo le dijo, le dio una gran revelación y una gran verdad que para nosotros es reconfortante entender esa gran verdad. Jesucristo le dijo, vendrá el día, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en este monte, no es en tal lugar, sino es ahora y en este tiempo. Así que todos los lugares califican, son aptos para alabar a Dios. Pero cuando el pueblo, la iglesia cristiana se reúne, ese es el momento en que nos unimos como familia espiritual para darle honra y gloria a nuestro Dios. Cualquier pregunta o comentario que tengan en relación a este tema de esta lección en preparación para poder discipular a otros, agradeceremos que nos lo hagan llegar, cualquier comentario o cualquier pregunta. Bien, entremos a la sección para contestar en clase. Tenemos 3 preguntas en esta sección que de igual manera, semana a semana, les animo para que ustedes hagan ese ejercicio. Lo escriban con sus propias palabras. No copien lo que literalmente dice en el material, en la lección que les hemos enviado, sino con sus propias palabras, en su propio entendimiento, plasmen ahí las respuestas a estas preguntas. Número 1, define el concepto de alabar. Número 2, define el concepto de adorar. Y número 3, comenta, ¿por qué la adoración debe ser una actitud del corazón y un estilo de vida? Al terminar la transmisión, yo te animo, te invito para que contestes estas preguntas. Para cuando tú estés compartiendo esta enseñanza, esta lección, tengas estos elementos también como una prueba de un ejercicio de que aprendimos y recibimos en esta lección este tema de la alabanza y la adoración.
Bien, ahora llegamos al final de nuestra clase y viene la sección para memorizar en clase. Isaías 43, 21. Este versículo está en Reina Valera contemporánea y dice así: a este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Quiero invitarte que te unas conmigo y en voz audible, todos juntos ahí donde estás tomando esta clase, donde estás sintonizando esta transmisión, donde estás viendo en este momento, puedas unirte y juntos podamos proclamar este versículo. El objetivo es aprendérnoslos. Y es un versículo bastante ligero, corto, que yo creo que será de una manera rápida el aprendizaje. Dice así entonces una vez más Isaías 43, 21. Vamos juntos, dice: a este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Una vez más, por favor: a este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Isaías 43, 21. Una última vez: a este pueblo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Este es el discipulado de Red de Ministerios Internacionales y es el entrenamiento del curso Nueva Criatura, en el cual estamos siendo capacitados o estamos recordando estas bases que son fundamentales. Son 12 lecciones. Hoy cursamos la lección número 9, así que ya estamos entrando a la recta final. Y para este tiempo, ya cada uno de los que estamos siendo capacitados debemos tener a nuestros discípulos. ¿A quién vamos a discipular? Ese es el propósito. Quiero una vez más repetirlo. Ese es el propósito: capacitarnos para discipular, porque estaremos haciendo lo que Jesucristo nos encomendó. Quiero invitarles y animarles para que nos escriban. Ya estamos terminando la transmisión, pero háganos sus comentarios de la lección, y también me gustaría que en nuestros comentarios, si tú ya tienes a tú o a tus discípulos, nos puedas poner ahí también una nota y decir: tengo 1 o 2 que estoy discipulando o que empezaré a discipular en tal fecha. En el nombre de Cristo Jesús, ese es nuestro deseo: cumplir con la gran comisión. Señor, gracias por esta lección, por este entrenamiento, y oro que el Espíritu Santo nos redarguya para que podamos ser obedientes y hacer discípulos. Esa es la encomienda que nos has dejado, entre otras tareas, Señor. Pero esta es la que estamos ahora estudiando y preparándonos. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones para todos.